De Juan. Adelante, hermano. Primera de Juan, capítulo 3. Ustedes van a seguir con su vista la lectura que vamos a hacer desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Primera de Juan, capítulo 8, versículo 8 al 14. Ustedes sigan con su vista, hermanos, en esta lectura congregacional y también para pasar a la predicación. De aquí no nos vamos a mover. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Lo que está escribiendo el apóstol Juan, acostumbrados a Pablo, pero ahora el apóstol Juan, no está hablando de que la salvación se pierda, no está hablando de que no seamos pecadores. Porque él empezó en Juan 1:9 diciendo desde el 8, si alguno dice que no tiene pecado, a Dios hace mentiroso. No está diciendo Juan tampoco que debemos dejar de pecar, porque está diciendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan no está hablando de eso, Juan está hablando de los que no son salvos. De los que no son salvos. Está hablando de los que no son salvos. Y lo está haciendo en dos sentidos. Uno, para que los que somos salvos confirmemos que somos salvos. Es decir, que al morir vamos a ir al cielo y que en la resurrección de los muertos hemos de venir con el Señor Jesucristo y hemos de resucitar. Y que si el Señor Jesucristo viene antes de que nosotros muramos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para estar, nos uniremos con el Señor en las nubes para estar siempre con el Señor. Amén. Es decir, ese es el primer propósito, que los salvos estén confirmados y seguros de que son salvos, y por otro lado, que los que no son salvos se den cuenta que no son salvos. ¿Cómo lo hace? Diciendo, miren, es cierto, todos somos pecadores. Vaya conmigo ahí a primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan 1:8. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, regrese conmigo. El que practica el pecado. Son dos cosas diferentes. Sí, somos pecadores y debemos de confesar nuestro pecado, pero los que practican el pecado no son salvos. Los que practican el pecado no son salvos. Cuando uno va a la palabra original en griego, practican, se da cuenta que tiene como unas 30 acepciones y que sería un error abordar el tema desde el significado de la palabra, porque es tan vasto, tan amplio, que no alcanzaría una predicación. Pero sí está señalando y está diciendo, más adelante señala y dice, los que han nacido de Dios, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No está diciendo que no peca, está diciendo no practica el pecado. Hay algo en nosotros ya, al ser salvos, que no peca. Nuestro ser inmaterial, el que ha nacido de Dios, no peca.
No puede. Lo que es nacido de Dios no puede pecar. Pero todavía tenemos esta naturaleza física, material, humana, que sí peca. Es esa lucha de la que hablamos de dos naturalezas. Tenemos la naturaleza de Dios, espiritual, y tenemos la naturaleza pecaminosa, heredada de nuestros padres y de Adán, y al mismo tiempo que somos pecadores, somos salvos, hijos de Dios, y estamos intrínsecamente relacionados, de tal manera que la carne jala para un lado: no vayas al servicio, ya es tarde, estás cansado, y la carne dice: no vayas, y el espíritu está dispuesto y dice: ve a la iglesia, ve. Es una lucha de las dos naturalezas en nosotros mismos. No tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos una lucha para empezar con nosotros mismos. Una parte que sí nos impulsa al evangelismo, pero otra parte que dice: no. Ya cada uno sabrá cómo le está yendo con esa lucha que hay en él. ¿Qué quiere decir el que practica el pecado? ¿Qué quiere decir el que practica el pecado? No hay nadie aquí que sea salvo. Si es salvo, no puede practicar el pecado. Si usted es salvo, esté tranquilo y diga: ok, usted no puede practicar el pecado. Pero si hay alguien aquí que practica el pecado, no es salvo. ¿Amén? ¿Lo captó? Todos podemos pecar en un momento dado. No eres salvo porque eres pecador. No, acabamos de leer que somos pecadores y debemos de confesar nuestro pecado. Hay aquí algunas cosas, hermanos, algunas, no todas, que debo de compartir con ustedes respecto a lo que quiere decir el que practica el pecado. Vuelve a insistir, versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Así es que vamos a orar para observar esto. Padre, queremos rogar por el hermano Alberto Tolentino. Pues no está aquí presente, no llegó. Aún así la iglesia manifiesta, Señor, su generosidad para querer ayudar, apoyar en esta situación que se ha presentado, Señor. Pero entregamos a ti también el estudio de tu palabra, algo que iremos viendo que resulta no solamente obvio, sino razonable, ya que practicar el pecado no es pecar. Practicar el pecado no es haber cometido alguna falta, algún error, porque los que son salvos no practican el pecado. Si hay alguien aquí que no es salvo, Señor, que observe su condición, que se dé cuenta que es pecador y que va rumbo al infierno y que necesita la salvación de Cristo Jesús. Pero también si hay alguien aquí que se siente mal por haber pecado y cree que todo está perdido y acabado, que recapacite, Señor, y se dé cuenta que pues al ser tu hijo, todo lo que necesita es confesar su pecado, apartarse de él para que tú le limpies de toda maldad. Te damos las gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad de estudiar tu palabra, en nombre de Jesucristo. Amén. El que practica el pecado es del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia, los de este lado. El que no ama a su hermano no es de Dios. Rápidamente está diciendo, empecemos por ahí, que los que practican el pecado, practicar el pecado es no amar a los hermanos. El que no ama a los hermanos, el que no ama a los que son salvos, eso es practicar el pecado. Y se la dirá alguien: ¿cómo es posible? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No amar a los hermanos es practicar el pecado. Eso es. ¿Qué es practicar el pecado? El que no ama a los hermanos. Otra vez dirá alguien: es que yo me esfuerzo, pero son tan odiosos y tan simples, y si creen que uno les va a estar riendo todos sus chistes, están más que equivocados, y yo no tengo por qué soportar a nadie. Entonces empieza a examinarte bien en lo profundo de tu corazón si amas a los hermanos.
Solamente basta con saber que alguien diga, a veces no estamos ni tan seguros, pero alguien dice que es salvo, ¿verdad? Y ya hay en nosotros ese hermano, Dios le bendiga, como si lo conociéramos de toda la vida, amén. Eso es. Si tú de plano dices, es que yo no lo soporto, no eres salvo. El que dice, sí, a veces los hermanos son difíciles y a veces pasa, pero yo amo a los hermanos, yo amo a los hijos de Dios. El Señor va a escribir aquí, dice, los hijos del diablo, en eso se manifiestan. Los hijos del diablo no aman a los hermanos. Los hijos del diablo son los que quemaron a los cristianos, los que los echaron a los leones, los que los aborrecen, los que no los comprenden, los que no los entienden, los que han buscado destruir. Porque su padre es el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Pero los verdaderos cristianos, ¿no? Los cristianos aman a sus hermanos. Vamos adelante, son 7 cosas. Segunda, practicar el pecado es estar pecando como forma de vida. Vamos a ver. Un cristiano en un momento dado se enoja con su esposa, no le gustó la predicación de la mañana, un hermano por ahí no lo saludó, sus hijos fueron groseros con él y en un arranque de rebelión, de coraje, de ira, de frustración, dice, ya estuvo, y va al Oxxo y se compra un 6 ahí de cervezas y se toma la primera, globo, sí, ¿qué? Y en ese instante se empieza a sentir mal. Oh, ¿qué estoy haciendo? Tenía años sin hacer esto, sin pecar de esta manera. Bueno, voy a echar la otra para que se me quite. Puede ser. Eso es caer en pecado. Eso es tropezar. Andar en pecado, practicar el pecado, es que cada 8 días echa sus cervezas. O sea, y no cada 8 días, cada que se puede, ¿verdad? Y las tiene escondidas en el refri, o las tiene escondidas en una hielera donde sus hijos no la vean, o se las toma fuera de la casa, y afuera del Oxxo, en una bolsita de papel. Pero no anda en ello. Practicar el pecado es estar pecando como forma de vida. Y no es solamente el alcohol, puede ser la mentira. O sea, todo el tiempo miente. Nosotros en un momento dado pudiéramos mentir. ¿Sí? A lo mejor ahí, como no queriendo, o sí queriendo, no sé, podemos. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo lo estemos haciendo como una forma de vida. ¿Se acuerda de su forma de vida antes de ser salvo? Eso es practicar el pecado. Luego de ser salvo, pues alguien puede tropezar. No debiera. No lo haga. No hay justificación, De hecho, hay quienes luego de ser salvos pecaron y Dios no se las pasó. Ananías y Zafira. Ellos no andaban en pecado, no andaban miente, pero en esa ocasión pues, se les ocurrió mentir, porque pues llevaron el diezmo y el diezmo era menos. El diezmo es la 10ª parte de las ganancias que obtenemos. Yo escuchaba a un hermano que decía que hay quienes piensan que el diezmo limita a los cristianos para dar. Entonces el cristiano da su diezmo y dice, ya di mi diezmo, y entonces los limita. Pero el diezmo es bíblico. La ofrenda también es bíblica. Dice la Biblia en 1 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Esa es la ofrenda. El diezmo es otra cosa. El diezmo es del Señor. La ofrenda es lo que nosotros queremos dar. Y nosotros ofrendamos para el hermano Hugo, ustedes lo hicieron para el pastor, también está la ofrenda para los baños, y también está la ofrenda del ministerio de ayuda, y está la ofrenda también que están dando a la clase ministerial, y eso ya es aparte del diezmo. Amén. Puedes en un momento dado el cristiano tropezar, sí, pero otra cosa es vivir pecando, es vivir en el pecado
constantemente, permanentemente. Tercera cosa, quiero decir. Practicar el pecado es básicamente no creer que es pecado. A ver, hermano, tomarse una cerveza es pecado. En puerta abierta, hermanos, varias veces así les hice y nadie dijo nada. Todos muy serios, muy formales. No había nadie durmiéndose, debo de ser honesto y sincero. Nadie. Pero nadie decía amén, nadie se movía. Ahorita Misael se movió, ¿verdad? Y el hermano Alonso se movió, ¿ok? Y ahorita este hermano se movió tantito. Ya nadie se mueve. Bueno, nada más por mencionarlo. ¿No cree que sea pecado? ¿No tiene nada de malo que yo no vaya a la iglesia? ¿De veras piensas eso? Porque eso es practicar el pecado. El que practica el pecado dice, no, sí. ¿Qué tiene de malo echarse una cervecita? ¿Qué tiene de malo ahí andar de voladillo, de coquetón? O de coquetona, ¿verdad? Ahí de pronto con alguien ahí enseñando. Es natural, es normal. O sea, ¿qué tiene de malo tantita hierbita? ¿Qué tiene de malo enseñar tantita pierna? ¿Qué tiene de malo, verdad, llegar tarde? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene? Quien así piensa, pues no es algo. Eso es practicar el pecado. El que practica el pecado no cree que sea pecado. Ahora, conforme vayamos avanzando, va a haber un momento dado en el cual digan, pero hay cristianos que tropiezan, que cuando no les conviene, o en un momento dado, mira hermano, ahí le va. No hay manera de que un cristiano que sea salvo no sepa que el adulterio es pecado. No hay manera, pero el que no es salvo de veras no lo cree, dice, no, es que no tiene nada de malo. Si yo tengo para mantener a 3 mujeres, ¿qué tiene de malo? Mientras no sepan, mientras no, ¿qué tiene de malo? Hay quienes piensan eso, y quienes piensan y creen eso no son salvos. Recién hablaba con el hermano mío y me decía, yo sé que estoy mal. Sé que estoy mal. Y un día voy a regresar y voy a pedir perdón. Sí, lo sé. Esa es la demostración. Los que no son salvos dicen, ¿qué estoy haciendo mal? Oiga, pero le pegó a su mujer, como debe de ser. Oiga, pero eso es pecado. No, es que, para que entienda, oiga, eso es pecado, además de una cobardía, pues es pecado. Y viceversa también, que una mujer le pegue a un hombre es igual de pecaminoso y de cobarde. A ver, pégame, a ver, atrévete a ponerme la mano encima, a ver, atrévete, ¡pum! ¡Uy! Le voy a llamar al policía. No, está igual de mal. ¿No creen que sea pecado? Ese es. El que practica el pecado dice, pues no estoy haciendo nada malo. Es más, hay quienes ni se esconden. O aquel cristiano que de pronto está fumando y ve a un hermano venir. ¿Verdad? Sabe que está mal. El que no es salvo está fumando y pasan y, ¿cómo está? ¿Cómo le va, hermano? ¿Un cigarrito? No. ¿Sí o no? Los que practican el pecado no aman a los hermanos. Los que practican el pecado lo hacen como forma de vida. Los que practican el pecado no creen que sea pecado. Los que practican el pecado, aquí va, pueden saber que están mal y siguen. Pueden saber que están mal y siguen. No hay déjeme explicarle, aquí va. El hombre se puso una borrachera desde el viernes, sábado, domingo, una borrachera monumental. El lunes no fue a trabajar porque estaba en la resaca, vulgarmente llamada cruda. Y el martes finalmente ahí se recompuso de alguna manera, se rehidrató y se va a trabajar y dice, qué barbaridad, me gasté toda la semana
con lo que tenía que haberle dado a mi esposa, pero ya conseguí prestado por ahí, ya le pedí a un hermano dinero prestado. Ya salí, y qué barbaridad, estuve haciendo el ridículo. Me dicen que me quería prender fuego y me quitaron el bidón de gasolina. Ay, ay, ay. Pero ya tiene en su mente planes para el siguiente viernes, la que sigue. ¿Me expliqué? Amén. El cristiano, por otro lado, se arrepiente, se detiene, puede caer en pecado y contrito y humillado, detiene. Tarde o temprano, como el hijo pródigo, llegó el momento en el cual metió los frenos y dijo: hasta aquí y no más. Por eso debíamos de ser pacientes antes de juzgar y decir: ese no es salvo. Sé paciente, nosotros somos seres humanos. Si alguien lo sabe con claridad es Dios. Porque alguien pudo haber dicho: no, y el hijo menor que pidió sus bienes y se los fue a gastar, ¿dónde anda? Por allá. Ese no es salvo, ese no es hijo. Espérate. No, para mí no es. Cálmese, no es. Y luego regresa y resulta que ¿qué? Que sí era hijo. Sí era. Practicar el pecado es saber que algo está mal y seguirle y continuar. Se pone a llorar, ¿verdad? Borrachales y le pide perdón a su esposa. Mira, ya, yo sé, pero ya tiene planes para el siguiente viernes. Y si no los tiene, vuelve a lo mismo. El perro vuelve a su vómito, dice la Biblia. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¡Ay, qué ofensivo! Bueno, sí dice la Biblia, si alguien se ofende, pues oféndase. Sabe que algo está mal y lo sigue haciendo. El creyente no. El creyente pudiera en un momento dado cegarse a sí mismo y decir: no está mal, pero tiene el Espíritu Santo que le dice: sí está mal. Sí estás haciendo mal, sí estás mal. El cristiano llega a un punto en el cual dice: ya estuvo, me arrepiento, no más. Y aquí le va la otra, en serio, la paga del pecado es muerte. Si el cristiano no se detiene, Dios le puede quitar la vida. Yo creo que Saúl era salvo, porque Dios le quitó la vida. Yo sé de pastores que se han negado a seguir pastoreando y Dios les quitó la vida. No hay duda de que eran salvos. No hay duda de que eran salvos. Pero aquellos que viven una vida larga y longeva de borrachos o de esto y de aquello, pues es obvio que no eran salvos. Allá síguele. El Señor dice: tú no quisiste saber nada de mí, yo te entrego una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Allá tú. No quiere decir que Dios pierda el control de las cosas, en ninguna manera, pero no son sus hijos. Y el diablo, pues le encantan y mire, el diablo sí es homicida, pero es un homicida despiadado y cruel. O sea, él no nada más quiere vernos muertos, él quiere vernos primero la familia destruida, el matrimonio roto, los hijos llorando y sufriendo, la mujer en adulterio, el marido de borracho, de drogadicto, revolcándose en sus orines. Eso es lo que quiere el diablo. E ir lentamente matando. Saúl no entendió. Muerto, vente para acá, le dijo Dios a Saúl. Se acabó, así funciona. Ahí está aquel hermano que no quiere volver a pastorear, que abandonó a su familia y se muere de un infarto. ¡Pum! Ya está. Es Dios. ¿Sabe qué es? Y continúa. Eso es practicar el pecado. Y sigue, y sigue, y sigue. Y aquí va algo. Siguiente punto. Está relacionado con este. El que practica el pecado, no le pasa nada. Extraordinario. Lo natural. Por ejemplo, yo conozco a alguien
que debe de tener a estas alturas de su vida 60 años fumando marihuana. Siempre ha sido flaco y feo, así, raro, ¿verdad? Una delgadez rara. Pero no le ha pasado nada. Pero todo el tiempo, toda su vida ha estado contento, todo le ha ido bien, no ha pasado nada, no ocurre nada, todo bien. Dice la Biblia que a los que Dios recibe por hijos, nosotros los salvos andamos pecando y no nos queremos arrepentir y algo nos va a pasar. Hermano, de pronto ahí alguien anda de valiente queriendo robar a Dios, y si es salvo, algo le va a pasar. Si no es salvo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Ahí se puede uno estar mirando y diciendo, a ver a qué horas, a ver a qué horas, a ver a qué horas. ¿Sabe por qué al incrédulo, al que no es salvo, no le pasa nada? Más allá de lo normal, o sea, que al narco ya lo agarraron y lo metieron a la cárcel, que aquel andaba de malandro y lo agarraron a balazos, eso es lo natural, pues sí. Pero que de pronto uno vea la mano de Dios, se enfermó gravemente, fue a dar al hospital, o un hijo, un familiar, algo pasó, algo ocurrió y ahí se ve la mano de Dios. ¿Sabe por qué a los incrédulos no les pasa eso? Porque Dios los va a juzgar cuando resuciten de entre los muertos en el tribunal de Cristo. El juicio de los incrédulos no es aquí, no es en esta vida. En esta vida los que no son salvos van a sufrir las consecuencias del pecado. El juicio está reservado hasta la resurrección de entre los muertos. En cambio, nosotros los salvos, una vez que al morir e ir al cielo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que si no nos arrepentimos de nuestro pecado aquí, hermano, quisiéramos nosotros que fuera al revés, aquí ver a los incrédulos sufrir por su pecado, no, las consecuencias naturales, normales, pero en cambio un cristiano, ¡pum!, ahí viene el golpe, es la mano de Dios, la disciplina de Dios. Los cristianos no podemos practicar el pecado, aunque quisiéramos. Siguiente, practicar el pecado es deleitarse en el pecado. Es deleitarse en el pecado. A mí me encantaba la X tipo de música. Entonces fui salvo y entendí que no debía de escucharla, que debía de parar, que tenía que dejar eso, entregarme al Señor, dejar todo eso, no solamente eso, muchas cosas. Y pues de pronto por ahí pues la puse, y en cuanto la puse, ¿saben cómo me sentí? Como usted se sintió. ¿Cómo se sintió? Mal. A lo mejor a alguien, ¿verdad?, le encantaba el bailongo el fin de semana y hasta se iba ahí. Fue salvo y quiso ir ahí y empezó y se sintió mal. Como cuando alguien está haciendo algo mal y se le queda viendo. Como Pedro, cuando negó al Señor y dijo no, y cantó el gallo y volteó el Señor, ¿verdad? El Señor estaba amarrado y volteó y lo vio. Y Pedro se sintió basura, un miserable. Se puso a llorar y se fue deshecho. Vuelto el Señor miró a Pedro. Los incrédulos se deleitan en su pecado. Un incrédulo le sabe la cerveza sabrosa. ¡Ay! Su cigarrito es, ¡ah, qué rico estuvo esto! Y el cristiano, en cuanto empieza, ya se siente mal. Yo recuerdo a alguien que daba el testimonio y decía que el día que fue a la iglesia se predicó contra los vicios, contra el pecado de la borrachera, y él ese día fue salvo. Al siguiente fin de semana, pues empezaron a tomar, y cuando empezó a agarrar la cerveza y empezó a tomarla, se acordó, y dice que veía al predicador ahí diciendo, ¡es pecado! Esto ya no sabe, bueno. A ver, otra vez, a fuerzas. Es que esto ya no sabe bien. Esto no está bien. No es correcto, estoy pecando, estoy haciendo mal. Ese es el sentir de alguien que es salvo. Ahora dirá alguien,
yo nunca me he sentido mal de lo que dicen pecar. ¿No eres salvo? No importa cuán duro sea uno. ¿Sabe cómo destruyen toda la rebelión y argumentos de un cristiano diciéndole, mire, usted tiene el Espíritu Santo en su corazón y sabe que lo que hizo está mal? Con eso se acabó, no hay más argumentos. Un cristiano queda rendido. Alguien que no es salvo, alguien que es lobo vestido de oveja, le dan un palo, el pastor agarra el cayado y le dice, deje eso. ¿Qué va a hacer el lobo? Se le va a echar encima, se va a enojar. Uno anda mal y a veces llega a la iglesia con la idea de, Señor, habla mi corazón, o sea, dime, Señor. Y se sienta y la predicación, ¡zas! Golpe tras golpe, y dice, golpe de cayado, pero como usted es oveja, lo aguanta y dice, sí, tienes razón. Le da uno un golpe de cayado a un lobo y le tira la mordida. Lobo no se va a aguantar, es lobo, es su naturaleza, te va a morder. Ahí es donde a veces el pastor debe de ser sabio para ver y decir, ¿quién sabe si sea salvo? Pues no se deja pastorear. Hay ovejas rebeldes, pero son ovejas, no muerden, además son ovejas rebeldes. Practicar el pecado es deleitarse en el pecado. Yo le aseguro que hasta los jóvenes más salvos y por más rebeldes que le hagan, a la hora de darle el beso a la muchacha, saben que están haciendo mal y se sienten mal. Y ahí es donde vienen las confusiones y las culpabilidades y por eso deberías de hacer las cosas bien, porque nosotros los salvos nos duele pecar, nos lastima pecar, nos derrumba, nos destruye, es un tropiezo, es caer. ¿Cómo me atreví? ¿Cómo fue posible? Así sea una mentirijilla que le llaman algunos, el cristiano se siente mal. ¿No te sientes mal? Examina tu corazón, examina tu corazón. Mire, yo sé que hay muchos hermanos aquí que no hemos venido a la iglesia cuando estamos enfermos, y aquí va, nos sentimos mal. ¿Amén o no amén? Amén. Nos sentimos mal. O sea, y alguien dirá, pero ¿a qué va a la iglesia ahorita? ¿Cómo está? No, yo sé, yo entiendo, no vaya a la iglesia, no debe de ir, yo sé, pero me siento mal. No está pecando, hermano, yo sé, pero es casi como pecar, o sea, no estoy yendo a la iglesia. Y alguien que diga, no, yo tengo como 2 meses que no voy, no me importa, o sea, yo estoy bien, ¿no se ha sentido mal? No, para nada. El que practica el pecado. El que practica el pecado es aquel que se deleita en su pecado, le gusta. Terminemos, ¿de veras? Sí, terminemos, número 7. El que practica el pecado no se arrepiente de su pecado. No se arrepiente. Hay quienes creen que arrepentirse es lo que acabo de decir anteriormente, sentirse mal, ¿o no? Arrepentirse no es sentirse mal. No es eso. Arrepentirse no es sentirse mal. Porque otra vez, alguien pudiera sentirse mal y lo sigue haciendo, pero arrepentirse es cambiar el rumbo de la vida. Si voy en ese camino y tomo otro, me arrepiento. Le pongo un ejemplo. Usted va a ir hacia el sur y está a punto de decidir ahí si se va a ir por el otro lado, cruzando por Mexicali, puede todavía cruzar al otro lado, más seguro. Agarra el 8 y luego el 10, y se va, ¿verdad? Como si fuera Florida, pero allá en Texas se baja. O agarra la ruta del Pacífico. Usted va pensando que va a agarrar la ruta del Pacífico, pero yendo hacia allá, ya para bajar hacia Santana, hacia Sonoita, pues dicen, no, ha habido muchos asaltos, la cosa está muy peligrosa, y yo había dicho que me iba a ir por acá, por el Pacífico, pero no, me voy a ir por el otro lado, no le hace que sea más largo. Eso es arrepentirse. Eso es arrepentirse.
Los que practican el pecado, cambian de pecado, pero siguen pecando. Los que practican el pecado no cambian el rumbo de su vida. Pueden minimizar el pecado, ya no pecan tanto, pero siguen en ese camino. Bueno, mire, yo ya no le doy bofetadas a mi esposa. De pronto hay una patada o algo, y antes era cada 8 días, ahora es una vez al mes. Eso no es arrepentirse. Eso no es arrepentirse. Eso es, vas por el mismo camino, pero vas más despacio. Arrepentirse es, no vuelvo a levantarte ni siquiera la voz nunca más en mi vida. Voy a tomar el camino del respeto. ¿Se acabó? Ahora, en ese camino el cristiano puede tropezar. Ya lo habíamos señalado. Pero se levanta y sigue. O sea, de pronto le habló feo y dice, ay, perdóname. Señor, si confiesas tu pecado, dice Dios, es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. El cristiano se arrepiente. El incrédulo no se arrepiente. Cambia de pecado, reduce la cantidad de pecado, minimiza el pecado, pero sigue en la misma. Sigue en la misma. El rebelde sigue rebelde, ya nada más no se revela tanto, no se revela tan seguido, o no se revela todo, pero sigue siendo rebelde. Yo recuerdo nuevamente un tío diciendo de Alcohólicos Anónimos, decía en su como 15 o 20 aniversario de no haber vuelto a tomar alcohol, decía, yo soy un borracho que no toma. Nosotros los salvos ya no somos borrachos. Amén. Ya no somos borrachos. Eso se acabó. Nacimos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Arrepiéntete. Ya, párale, ya. Detente. Ahora, alguien que no se arrepiente no es salvo. No es salvo. O sea, no llega el punto en el cual el hijo, allá, ¿verdad? Termino con esto del hijo pródigo, diciendo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y pues sus siervos les va mejor que yo. Voy a regresar y le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus siervos, de tus obreros. Con eso me doy por bien servido. Y se detuvo, se fue de allí y regresó. Ahí es donde entra lo que decía el hermano Mora. Los que se van y no vuelven no son de nosotros, no eran de nosotros, por eso se fueron. Porque si hubieran sido de nosotros, no se habrían ido. Y si se hubieran ido, hubieran regresado. Los que son de nosotros en verdad dicen, me fui de la iglesia y anduve vagando, hasta ahora que regreso finalmente vuelvo a casa. Pero de veras quédate. Pero de veras quédate. Porque si te vas, otra vez nos vas a decir, no eras de nosotros. No eras de nosotros. El que practica el pecado es del diablo. Nosotros los cristianos no practicamos el pecado, si somos salvos. Amén. Podemos pecar, pero nos arrepentimos rápido. ¿Cuánto tiempo pasa? Si somos fieles al culto de oración, nuestro pecado no puede durar más de 7 días. Llegamos aquí a orar. A veces así pasa, ¿no? No hace mucho yo sabía de alguien que andaba ahí malón, andaba haciendo sus cosas. Y se le dijo, ora. No. Eso a mí me dice algo. Porque los que no son salvos son tan cínicos que oran sabiendo que andan pecando. Y lo disfrutan el pecado. Pareciera que no, pero aún el adulterio en un salvo es sufrimiento. Hay un dejo terrible de culpabilidad, de arrepentimiento, de dolor, de vergüenza, terrible la cosa. No practican el pecado. Yo no le voy a decir, no practica el pecado, no necesito decírselo, porque si usted es salvo, los que son salvos, no practican el pecado. Puestos de pie, vamos a ver.
Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos fortalece. A veces nos sentimos mal, terriblemente mal por haber pecado. Pero tu palabra claramente dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si tú nos has perdonado y nos has limpiado, ¿quién puede ser alguien para reclamarnos todavía algo? ¿Cómo pudiéramos nosotros no perdonar a quien tú has perdonado, Señor? A quien tú has limpiado de toda maldad. Es cierto, hay consecuencias del pecado que no se pueden cambiar, que no pueden dejarse atrás. Pero gracias, Señor, porque somos tus hijos, porque hay algo en nosotros que ya no peca y no puede pecar, lo que es nacido de Dios, nuestro espíritu. Pero todavía estamos en este cuerpo, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado. Si hay alguien aquí, Padre, que tiene dudas de su salvación, que lo aclare, que vaya delante de ti y se asegure de tener a Cristo en su corazón. Nosotros, Señor, seguiremos nuestra vida cristiana sabiendo que nos avergonzamos, que nos duele, que nos lastima el pecar, que no lo disfrutamos y que no lo practicamos, no porque seamos muy fuertes, sino porque tú nos has dado vida eterna, nos has hecho nacer de nuevo. Te damos las gracias por tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.